a este, pero yo estos días pasados esporádicamente he visto a algún jerarca de la Iglesia Católica escandalizarse de que nos metemos, sobre esta ley de, ¿cómo se llama?, de educación para la ciudadanía, que nos estamos metiendo con la libertad de conciencia. Y yo quisiera tener cultura para decírselo con elegancia. O sea, no sé quién dijo que las palabras sinceras no son elegantes, ¿no? Yo quisiera decírselo con elegancia, pero decirle cuatro cosas. Que cuando me han dado ellos a mi oportunidad a tener libertad de conciencia. Desde el año 1937, que obligaron a mi madre, bajo pena de muerte, a confesarse, y a mí lo mismo. Ya completamente hasta que me he licenciado, me han tenido oprimido en eso. Y yo, vamos, yo francamente me encabrono cuando lo veo salir en la televisión. No hay ningún oculto bien preparado que salga al paso de esas calumnias y idioteces. Lo que nos han negado a nosotros ellos durante muchos años, ahora lo reclaman ellos para ellos. Y muchas gracias, sí, perdón. El que ha hecho la más reciente, diciendo que, bueno, que aquí se presenta en esta asignatura, se presenta una visión de un Estado laico, de un Estado sin Dios, que se anula la libertad de conciencia. Evidentemente, a mí la asignatura me resulta defendible en el sentido precisamente de que la Iglesia se opone a ella. Sin embargo, yo creo que aquí hemos jugado una carta mal jugada, o el PSOE ha jugado una carta mal jugada, porque sí es obvio que tenemos derecho a que la escuela forme a futuros ciudadanos, ¿no? Evidentemente, formar a futuros ciudadanos pues implica la transmisión de los derechos humanos. Partidos socialistas no se dan cuenta de con qué están jugando, y están jugando con una doble red de centros. Están jugando con una doble red de centros donde más de la mitad de la enseñanza, ya en algunas comunidades ya es más de la mitad, como en Cataluña, está en manos de centros privados y de centros religiosos. Entonces, ellos ya han decidido por su cuenta que van a hacer sus propios manuales, de educación para la ciudadanía, la educación ética y cívica, y los van a adaptar a sus idearios de centro. Con lo cual, se les está poniendo en bandeja un arma peligrosísima, un arma de doble filo. Yo creo que lo que hubiéramos tenido que hacer es todo lo contrario, lo que el PSOE con sus chapuzas no se atreve a hacer nunca, y era aprovechar precisamente este discurso que hacía el señor Cañizares. Hay que distinguir educación y enseñanza. Sí, mire usted, vamos a distinguir educación y enseñanza. Vamos a enseñar en la escuela y todas las religiones y todos los adoctrinamientos fuera de la escuela, a las parroquias, a las sinagogas. Eso creo que hubiera sido la postura inteligente. Porque la presencia de los derechos fundamentales y de la legalidad constitucional forzosamente va a estar ahí. Es decir, no tiene ningún sentido estar hablando en la escuela, yo soy profesor, no tiene ningún sentido estar hablando en la escuela de no discriminar a niños y niñas en función del género, cuando el Estado está pagando a colegios del Opus Dei y de Legionarios de Cristo Rey, a los que les permite, según su ideario, separar a niñas y niños en las clases. Entonces, esto me parece que es una chapuza del PSOE. Lo único que es defendible precisamente es decirle a los obispos lo que le dice usted. Pero, ¿cómo os atrevéis a hablar de libertad de conciencia? ¿Cómo os atrevéis a libertad? No podéis hablar de libertad de conciencia, no tenéis derecho a hacerlo. Estoy completamente de acuerdo con eso. En el año 54, el cardenal Frei Daniel, delante de una piara de obispos, le entregó a Franco la Orden de Cristo que le había concedido Pío XII en el 53 a raíz de la firma del concordato. Es decir, que le imprimió en la Iglesia, en San Vaticano, se lo entregó Frei Daniel en nombre del Vaticano, ¿no? Que se le había concedido a Franco la Orden de Cristo, ¿no? O sea, se premiaban unos a otros y se autoalimentaban, ¿no? Entonces, o sea, que porque todavía anden todavía autores por ahí diciendo que Pío XII no colaboró con los fascismos, ni con el nazismo ni nada, pues bueno, hay documentos y tenemos las fotos, como decía el interview en tiempos, ¿no? Bueno, y por otra parte, respecto a la asignatura esta, estoy de acuerdo en que el PSOE ha hecho un pan como unas tortas, ¿no? Como unas hostias, nunca mejor dicho, porque esta asignatura de educación para la ciudadanía
no porque debía haber sido transversal, ¿no? Y no, esta asignatura que en los colegios concertados evidentemente van a hacer colegios religiosos lo que les dé la gana, o sea, se va a quedar en nada, y en los demás pues hacemos, ¿no? Pero no va a tener efectividad ninguna en cuanto a de verdad educar con la ciudadanía a los niños y jóvenes, no va a tener ninguna. Se conculcan los derechos de las 2/3 partes de la humanidad terriblemente, se invaden países, se masacra y se sigue asesinando y siguen los privilegios en manos de la minoría. Yo puedo declararme cualquier cosa, no implica nada, no implica nada en la acción, ¿no? Aquí pasa un poco lo que ha pasado en esta mal llamada democracia, ¿no? Porque resulta, el resultado más democrático ha sido un corralito de la vivienda, un robo a mansalva, unos salarios los más bajos de Europa, una marginación terrible, y luego la Iglesia se ha crecido, absolutamente, es lo que tú decías. Pero hay una cosa que a mí me preocupa profundamente, y esto es siguiente. Realmente, si los laicos, si la persona libre pensadora, no religiosa, nos pusiéramos a hacer un debate público, y sacando nuestras ideas al aire, yo aseguro que íbamos a tener graves problemas con la justicia y persecución. ¿Pero por qué lo digo? Vamos a ver. Yo ahora me digo, pues como decimos aquí y en casa, parecemos autistas, ¿no? Nos podemos repetir las cosas 400.000 veces. ¿Pero qué ocurre? Que los medios masivos de comunicación están en manos de monopolios tan poderosos que aquí no hay ni Cristo que pueda decir ni una sola de sus ideas, a excepción de los de siempre. Y como muestra un ejemplo, en Burgos el sábado pasado hubo una especie de, bueno, pues, montaje institucional para lavar la cara al PSOE, en referencia a los que habían sufrido, los republicanos y los demócratas que habían sufrido la represión en la cárcel, en el penal de Burgos, ¿no? Entonces, por ser institucional, yo no fui al penal porque, bueno, me daba bastante vergüenza pues estar allí entre estas personas tan institucionalizadas, ¿no? Y tan hipócritas. Luego fuimos a inaugurar unas estatuas en la cárcel antigua de Burgos y llegué a los últimos cohetes. Y me tuve que, bueno, no hice el gesto de taparme las narices y de ir así, ¿no? Pero estaba interviniendo el gran Cándido Méndez, un analfabeto de sindicatos al servicio de la mafia empresarial. Bueno, terminó el discurso y yo dije, bueno, pues vamos a ver si podemos utilizar por lo menos los altavoces para que los disidentes se nos oigan. Perdón, inmediatamente desconectaron, no nos dejaron decir ni un pío, o sea, que en realidad cuando va a hablar esa gente, hablan los institucionalistas, los constitucionalistas, los jefes de los partidos y de los grupos. San Dios bendito, pero bueno, y entonces el resto no tenemos la palabra, porque se nos ha conculcado la palabra. Es una cosa de verdad, no sé si habéis observado esto, pero es tristísimo. O sea, no se puede hablar ni con los micros de todos estos personajes. Sí, aquí... Hombre, vamos, en general es eso. Y lo que decía respecto a esto... Por favor, y ves terminando, Fernando. Sí, sí. Que yo creo que es importante que son... bueno, pues en la transición ya se pactó una transición monárquica. Y se pactó una transición monárquica con la inteligencia militar americana. Entonces, esa transición monárquica ya vimos lo que iba a ser. Y, claro, la disidencia sigue, o seguimos en las catacumbas, y así de claro. Y la Iglesia Católica está mejor que nunca, pero mejor que nunca.
porque las subvenciones que las hace y las hizo durante tanto tiempo el PSOE, que yo no sé, vamos, se pusieron un rótulo aquí y como si yo le pongo el rótulo cualquiera, está exactamente igual, ¿no? Porque lo importante son las obras. Nada más eso. La persona que está al final de la sala y luego José María. Sí, bueno, varias cosas. Una, decir que me parece que no avanzaremos mientras todo esté en plano. Es decir, todo está mal, todo está en el mismo plano y todo tiene la misma dificultad. Políticamente solamente se puede avanzar cuando se priorizan cosas. O sea, podemos quitar los crucifijos que quedan en las escuelas. Nos dedicamos un año a ello. Y al cabo de un año no queda ninguno. Y al año siguiente nos dedicamos a quitarnos de los hospitales y no quedará ninguno. Pero lo que no puede ser es lo mismo A que B que C, todo tiene la misma importancia. Creo que así dispersamos esfuerzos y no conseguimos mucho. Segunda cuestión con respecto a la asignatura de la ciudadanía. Yo creo que en mi opinión eso es equivocado por un motivo. Porque no sigue sin entender lo que es un ciudadano y que ahí sí me pondría de parte de las tesis que mantiene Europa laica. Los ciudadanos son los sujetos de derecho. El grave problema es que hoy en esta sociedad nadie sabe ni cuáles son sus derechos, ni cuáles son sus deberes, ni cuál es la Constitución, ni cuál es el sistema judicial, ni cuál es ningún sistema por los que se rige. Y el intento, y el PSOE se equivoca porque quiere darnos moral. Es decir, yo no creo que usted quiera creer que es bueno o no el matrimonio homosexual. Este Estado y su ciudadanía, a través de sus parlamentarios, ha decidido que es legal. Lo que usted piense, lo piensa dentro de su casa. Y no creo que se deba poner una asignatura a la ciudadanía para contar que es bueno o malo, porque me meto en el mismo terreno de la privacidad moral que la Iglesia Católica. Y no quiero entrar en ese. La ciudadanía, que hubiera sido incontestable por la Iglesia, es la ley que los españoles, ley sea buena o mala, cambiable, por supuesto, por todos los españoles, es la que nos damos y la que podemos cambiar. Solo ahí hubiera sido incontestable. Y el problema es que lo han hecho tan mal que lo han hecho contestable. Luego una tercera cuestión sobre, vamos a ver, sobre lo que se habló de los centros públicos y privados, también soy profesora, y el problema es que el PSOE vuelve a caer en el mismo moralismo y quiere que un señor musulmán o yo, que soy atea, me repartan a mi hijo y me lo manden a un colegio religioso. Y mire usted, estoy harta de oír hablar de reparto cuando a mí me llegan mis amigos ateos que les han mandado a su hijo a un colegio religioso por el dichoso reparto. Bueno, al establecer una red de enseñanza privada y permitirles el hecho de tener un ideario dentro de los idearios oficiales, el Estado se está poniendo contratado en esos colegios privados, es un profesorado que pasa por el Estado. No es que el colegio contrate el profesorado que le da la gana y luego el Estado tenga que pagar. Y entonces, a ver, tú eres católico, venga, yo te contrato. Tú vas a misa todos los domingos, venga, te contrato de profe de matemáticas. No ese es el sistema. Porque entonces, claro, los padres, si un padre vive en un pueblo donde le toca a que su hijo vaya al colegio de los maristas por el reparto del que usted me habla, o en ese pueblo solo hay un colegio concertado de monjas, a ver cómo se puede librar de ese ideario, ¿no? Pero ya vemos que nuestro artículo, el artículo 16 de la Constitución, da pie a eso. Nuestra Constitución es una chapuza, una salada de contradicciones, porque te dice que las comunidades pueden ser concesionales, aunque luego el niño diga, no, es que yo no quiero recibir enseñanza religiosa, pero bueno, a ver cómo los padres articulan esto, porque ese niño se va a estar estigmatizado todo el tiempo que esté en el colegio. Es decir, te doy perfectamente la razón en esto. En cuanto a lo de abrir varios frentes a la vez, pues mira, los frentes que se van abriendo porque el movimiento laicista está compuesto de múltiples asociaciones. El caso de los crucifijos lo abrió Escuela Laica de Valladolid, todavía están de pleito, se han ganado batallas. El caso de un policía, del jefe de la policía municipal, que evidentemente reclamaba su derecho a no asistir a actos litúrgicos, a no tener que asistir a procesiones ni a misas, pues también estuvo peleando y
sea, no, o sea, Europa Laica y las organizaciones laicistas se ocupan de esta serie de casos en cuanto hay denuncias de ciudadanos por motivos concretos, ¿no? Aunque también evidentemente tenemos un plan generalizado de acciones y de campaña, pero cuando hay una denuncia concreta la tenemos que atender. Entonces, si decimos, este año solo nos ocupamos de este tipo de cosas, a lo mejor ese año no surge ninguna denuncia en ese aspecto concreto. No sé, no creo que porque estemos repartidos en diversos frentes, siempre y cuando haya diversos grupos de trabajo que se ocupen de esos diversos frentes, no creo que eso no nos quite fuerza. Al contrario, va dando a conocer a la opinión pública cada vez un poquito más lo que se está haciendo, ¿no? Y bueno, cuando ha hablado Fernando, ¿verdad? Cuando ha hablado Fernando, me decía que nuestra voz no llega a ningún sitio. Mira, no llega a todo lo lejos que quisiéramos. Nuestra asociación se fundó en el 2001, pero ya llevamos trabajando desde el 99, entonces sí que no podíamos hacer nada. Y todavía, pues bueno, cuando mandamos comunicados a la prensa, rara vez nos lo publican, pero ya muchas de estas cosas sí que han salido en la prensa. Poquito a poco nos vamos haciendo camino. Empezamos siendo 8 y ahora, bueno, pues Europa Laica tiene 150 miembros y luego además hay otra serie de asociaciones que trabajan con nosotros, por lo cual yo ya no sabría decir el número exacto de militantes laicistas, pero no había nada en España cuando nosotros empezamos, con unos cuantos empezamos a buscar qué podemos hacer para defendernos de las agresiones en los colegios, qué podemos hacer para defendernos de las agresiones de estas personas que están en el ejército o que están en un organismo público y se ven agredidas, se ven marginadas, se ven presionadas por el simple hecho de no ser católicos, ¿no? ¿Qué podemos hacer para ayudarles? ¿No? Y si no, para ganar la batalla, al menos para que la opinión pública se entere y poner a los políticos entre la espada y la pared, porque estas cosas les fastidian muchísimo. Cuando una asociación como la nuestra envía una carta abierta a todos los periódicos y al señor consejero de Educación o al señor tal responsable de tal hecho, eso los pone frenéticos. Que poquito a poco tenemos que ir consiguiendo esos espacios, ¿no? Y es verdad que estos espacios que tenemos ahora, estos pequeños foros que nos proporcionáis, pues no corresponden a las expectativas de lo que querríamos, ¿no? Pero cada día parece que vamos consiguiendo un poquito más. Yo de verdad os pediría que no nos desanimemos, ¿no? Porque esta lucha es muy larga y muy paciente, no es una lucha de la noche a la mañana. Estamos peleando con una institución muy poderosa y además con unos políticos muy sinvergüenzas. Con su pesimismo un poco, digo, lo que yo he apreciado. A mí me parece que es preciso, y solo hay esa solución, que actúen los ciudadanos. Y los ciudadanos tendrán que buscar el camino. Europa Laica, como otras asociaciones, es un camino. Pero después, o se pronuncian los ciudadanos, o estaremos siempre como están. Porque, de alguna manera, pues la Iglesia es más poderosa que los demás. Yo creo que es preciso que, además de lamentarnos, que es bueno, que es lógico, intentemos encontrar caminos para, como ella decía, seleccionando temas, busquemos alianzas ciudadanas, queremos esto de pecho. Volto decía al principio, y ponía un ejemplo, el movimiento gay, ¿qué ha hecho para lograr sus batallas? Dar una tremenda batalla. Bueno, pues los que queremos la libertad de conciencia, los que queremos cosas, tenemos que lograr sacar a la calle, que nos acompañen, convencer a muchos ciudadanos. Entonces, los políticos llevarán en sus programas lo que lleve la mayoría de la sociedad. Pero si no convencemos a los ciudadanos, difícilmente. ¿Cuántos púlpitos tiene la Iglesia? Más de 20.000. Tiene cantidad de medios. Y nosotros tenemos nuestra voz para intentar convencerlos. Vamos en contra de mucha gente, pero yo creo, hay pequeños ejemplos. Enrique de Rivas nos contaba alguno. Bueno, pues son cosas que yo creo que se pueden intentar lograr, ¿no? A mí me sorprendía el otro día, decía antes, Varón, hay todavía
y yo soy un asistente a los hospitales, y se me acercó un señor que era sacerdote, y me dijo, pero, ¿y aquí hay servicio a las 24 horas? Dice, las 24 en el hospital. Estaban 3 curas pagados en el hospital donde yo estaba. El cura que iba en el desfile que decía Boldó era un obispo castrense, que era el que hizo el funeral. Son gente, ¿cuánto es el patrimonio o el dinero que hablan de más de 500 millones de pesetas al año? Pues eso, contrarrestar eso, hace falta una gran batalla ciudadana, que yo creo que los que queremos la libertad de conciencia, tenemos que darla con grandes alianzas, ¿sí? Pues aguantaremos. Absolutamente maravilloso que se puedan sacar este tipo de contradicciones y de hipocresías a la luz. Es verdad, una carta a los periódicos puede llegar a poner nervioso a más de uno en el sillón, pero creo que nos enfrentamos a algo, a una multinacional con más de 2000 años. No es a los políticos de ahora. Y creo que corremos el peligro a veces de enfrentarnos a lo más evidente y dejar pasar lo sutil. Y se me han ocurrido, mientras estábamos aquí, 3 pequeñísimos ejemplos. Uno ni siquiera tiene nada que ver con la religión, son las estrategias de privatización. Recientemente comentaba con una persona que es analista clínico en un hospital que tienen una batalla que nadie conoce por conseguir que los análisis clínicos se sigan haciendo dentro de los hospitales. Los hospitales que aún no han sido privatizados están privatizando ese servicio a cachitos. Lo externalizan. Lo están privatizando a cachitos. Antes se llevaron la limpieza, ahora se llevan los análisis clínicos. Claro, en una urgencia hay que hacer un cultivo allí. No se puede esperar a que abra Media Labs, no sé cuántos. Entonces ahí tienen una pelea que nos está pasando desapercibida. Ponía también se me venía a la mente otro pequeño ejemplo, que era el de, bueno, recientemente falleció un compañero, llegamos al tanatorio con el expreso deseo del fallecido de no recibir asistencia religiosa, de no tener símbolos religiosos a su alrededor. Retiran el gigantesco crucifijo de al lado de la tumba, de al lado del ataúd, pero no el crucifijo que está soldado a la tapa del ataúd. Y decimos, bueno, ¿esto qué es? Habíamos pedido expresamente un ataúd sin crucifijo. Uy, perdone. Pues mire, la verdad es que si lo arrancamos, va a quedar ahí la marca. Claro, va a quedar incluso peor. Y además, ¿usted cree que es el momento de darle un disgusto a la verdad? Joder, vaya mensaje. Pues nada, tuvimos que pasar por uvas. Y también otra pequeña batallita, esta de la educación para la ciudadanía. Esta mañana oía por la radio la última batallita que se ha montado la serie. Y ahí se lo pasaban muy bien los de Prisa porque habían encontrado un filón, pues metiéndose con el cura que ha dicho a la propia patronal de colegios religiosos que a la serie esta, ¿no? Que estaban colaborando con el mal. Fíjate lo que había dicho el cavernario este, ¿no? Bueno, pues qué contentos estamos todos de que nos hemos metido con el cavernario. Ahora, estamos cayendo en la cuenta que la FED está ya tan contenta con la educación para la ciudadanía. Estamos ya siendo conscientes de que la Fundación Santa María SM, porque la Iglesia está infiltrada en todo, es la que está haciendo sus libros, que es una teóloga la que está escribiendo los manuales de educación para la ciudadanía. A ver, estamos seleccionando las prioridades, bien o no, es por lanzar ideas, no es por afán de derrotismo, de verdad, pero quizá nos tenemos que preocupar más por lo sutil que por las grandes manifestaciones de eso, de un funeral de Estado. Bueno, pues ahí no la tienen ganada a lo mejor. ¿Y será por eso que dice que ya nos llaman a la objeción de conciencia? Porque ya no está. Por favor, ha habido otro orden de palabras. Si has terminado, continúas. Por la ciudadanía, que parece que realmente es una carta mal jugada, ¿no? Porque los colegios privados y las editoriales religiosas van a hacer realmente lo que quieren, ¿no? De las cosas que has dicho me parece que es la que más directamente nos afecta, ¿no? Y en cuanto a las otras sutilezas, como la del crucifijo, bueno, pues es el pan de cada día que nos encontramos, ¿no? Ya Antonio Gordo habló también al principio de esta omnipresencia de la Iglesia, ¿no? En
todas las instituciones públicas y privadas, y las dificultades que tenemos, entre otras, de pasar por un hospital sin que nos venga un capellán, de pasar por un funeral sin tener que entrar por el aro religioso, ¿no? Por lo cual, nuestra libertad de conciencia pues, sufre un desprecio mayúsculo por parte, no ya solo de la Iglesia, sino de las autoridades que consienten esto, ¿no? Porque yo a la Iglesia no tendría por qué dirigirme para nada. A quien tengo que dirigirme son a las autoridades políticas, que son los representantes democráticos responsables de garantizar mis derechos fundamentales, ¿no? Y bueno, ¿qué te voy a decir? Tienes perfecta razón en lo que estás diciendo. El clima de pesimismo que nos invade me daba una idea cuando comentabais lo del colectivo gay. Quizá una de las soluciones es que todos los laicos nos hagamos gay. Pero, en fin, fuera de bromas, yo creo que, bueno, nadie ha dicho que esto sea fácil, punto. Dos, yo soy bastante crítico, pero no hasta el punto de anular mi posibilidad de acción. Y creo que la historia de las ideas y de los movimientos sociales está lleno de muchas tarascadas, de muchas idas y venidas, de muchos golpes a los cuernos y de mucho hacer de busca cojonera. Entonces, lo digo porque nosotros hemos montado una asociación en un pueblo de aquí cercano a Madrid, en Rivas, hace año y medio, en este clima tan patético que efectivamente nos invade. Y bueno, la Espita fue un filósofo amigo y laico que fue el día de una charla, la primera que se daba en el barrio, y acudimos 30 o 40 personas, y la chispa encendió la pradera y decidimos hacer una asociación, y bueno, al cabo de un año pues hemos conseguido influir en las elecciones locales, hemos planteado una alternativa laica fundamentalmente a los dos partidos políticos de izquierda. Al PP se lo echamos por debajo de la puerta, y de hecho el partido que ha ganado ha incluido prácticamente de forma literal nuestra propuesta en su programa de gobierno. Entre otras cosas figura que no va a ceder parcelas ni bienes de ningún tipo, ni dinero a ninguna confesión religiosa. Bueno, es una serie de puntos, un decálogo que nosotros llamamos, aunque es un decálogo de 7 puntos. Quiero decir que hay muchas formas de encontrar vías de empezar a movernos. Es indudable que esta situación por la que pasamos está fundamentalmente radicada en la inacción de los políticos, de las centrales sindicales y sobre todo de los grandes actores institucionales. Y me temo que no nos queda más que actuar, por un lado, a nivel, digamos, más institucional, como pueda estar haciéndolo Europa Laica, y también apoyando la creación de asociaciones en las zonas y en los pueblos o en las zonas de los barrios donde estamos, a nivel de incidir en eso, en entornos más próximos. Pero desde luego hay que tener claro una cosa: esta es una carrera de fondo. El que se canse o piense llegar a la meta pronto, mejor que no empiece, y que bueno, aquí sale lo que los arroyos, o sea, no diría más, Muy bien. Espera, perdona, primero el compañero está detrás y luego. Sí, pues yo hay que ser un poco optimista, ¿no? Y comentar un dato que quizá todo el mundo ya conoce, y es que la propia Iglesia Católica reconoce que en España aproximadamente el 20% de la población acude a misa habitualmente. O sea que es un dato ya que también dice mucho, ¿no? Y por otra parte también comentar que efectivamente lo que se ha ido comentando por aquí, no podemos esperar que un político, sobre todo profesional, vaya a hacer lo que queremos, ¿no? Eso es bastante improbable, por no decir imposible. Lo que hay que hacer siempre es un poco exigírselo. O sea, el problema es que en España, también por la dictadura y la transición y todo esto, hemos estado acostumbrándonos a que los demás hagan lo que queremos sin que nosotros no hagamos nada, y así no funcionan las cosas. Así es como luego pasa lo que pasa en España, que todo casi ha cambiado. O sea, el problema es que hay que moverse, uno personalmente tiene que moverse. Yo me recuerdo que ni siquiera todavía he hecho la apostasía, que es una cosa que también se ha ido, no se ha comentado ahora, pero que sí que está sucediendo, tímidamente es verdad, pero que en algún programa de televisión lo han comentado, ¿no? Y comentaban cómo llamaban, un programa de televisión llamaban a diferentes obispados y demás, y cómo se veía cómo contestaban, ¿no? A veces de mismas maneras, por cierto. Entonces, lo que hay que hacer es uno mismo o una misma, tiene que moverse y hacer, si cabe, indudablemente, pues por esa apostasía,
y si no, como se funciona aquí, pues hay que organizarse con más gente, una plataforma, una asociación, lo que sea, pero claro, no podemos esperar que un político, insisto, nos vaya a hacer lo que queremos que haga, ¿no? Porque el político está, pues para lo que está, pero la ciudadanía, como hemos dicho, es la que tiene que exigir a la clase política que haga lo que queremos que haga. Es así, de sencillo. Pero insisto también en que no hay que ser optimista. La Iglesia Católica de España está, a pesar de lo que parece, en retroceso. O sea, está ganando más dinero ahora con el PSOE que con el PSOE de González, eso es cierto. Pero eso es algo también circunstancial. La clientela se está acabando. O sea, el trabajo de ya también se está acabando. Entonces vamos a esperar que pasen 20 años para que se quede sin clientela. Habrá que un poco forzar también un poco el proceso, creo yo. Pero que no cabe duda de que tarde o temprano, aunque no hiciéramos nada, acabarán cayendo. Lo que sí sería ideal es que, hombre, forzáramos un poquito la cuestión, ¿no? Y adelantáramos un poquito los acontecimientos. Claro. Muy bien, ahora tú. Bueno, yo lo que pienso es que tenemos que ser un poco ateos militantes. ¿Me explico? A lo que ha dicho aquí un compañero de atrás antes, referente a eso de un sanatorio donde tiene no sé qué y ha conseguido quitar él o quien sea, no digo que sea él, el crucifijo de arriba y no el de la esa, pues tenemos que ser ateos militantes y decir, claro, evidentemente, si el familiar del deudo está de acuerdo, porque si no, no vamos a darle un disgusto, eso está claro. Pero si fuera un caso mío, yo trataría de convencer a ese familiar para que eso se arrancara, quedara como quedara el féretro, de roto, de destrozado, de lo que quieras. ¿Me explico? A eso me refiero yo de ateos militantes, en ese aspecto y en otros muchos. ¿Me explico? Yo cada vez que oigo por ahí hablar de Dios mío, no sé qué, hablo de incluso de nietos. Yo trato de militar de tal manera que yo le digo, eso no existe, mentira. No sé si me explico. Esa es la militancia que yo quiero, que se vaya convenciendo, incluso a los niños, de que eso de Dios es puta mentira. ¿Vale? Y nada más. Y a lo mejor he sido un poco brusco y que me perdone quien tenga alguna creencia y solo sea agnóstico. Pero es que yo soy ateo militante. Punto. Criticando mucho el afán este de querer ser ateo, ser anticlerical, decir que el laicismo lo que tiende es a permitir la convivencia entre todos, la libertad de conciencia entre todos. Quiero decir que sería quizás otro debate que yo personalmente pues también me gustaría participar de él, pero creo que lo que estamos hablando es el laicismo como la organización de la convivencia que permita defender todas las ideas, no ser excluido por ellas. Pero bueno, al hilo de lo que se está hablando y también en la línea de no ser excesivamente pesimista, bueno, se comentaba el tema de la asistencia a misa, hay un aspecto que no cabe olvidar y es que inicialmente la Iglesia apostó con que iba a ser capaz de autofinanciarse y después de unos años de prueba, viendo que la declaración en la casilla de la renta para fines católicos no funcionaba, es por lo que ha apañado para este nuevo pacto y tal, porque no consigue superar, por más que lo está intentando, hasta el 30% de los fieles que se supone que indican que no es la autofinanciación. Autofinanciación sería añadir ese dinero por encima de lo que la renta señala. En Cataluña la no solicitud de la asignatura de religión se ha dado la vuelta, ahora mismo existen, incluso quizás más en otros sitios, existe mayor número de alumnos que no solicitan la enseñanza de la religión. Yo creo que hay otra serie de aspectos. Quien tenga interés en lo de la apostasía, y al hilo de una intervención que hubo en unas jornadas de Talavera, los compañeros, hay una página que es apostasía.es, que están tratando de forzar al máximo el proceso, porque se dan casos muy diferentes dentro de la geografía española. Aquellos sitios donde lo solicitas sin mayores problemas, pues te dan de baja. Aquellos sitios que te ignoran, no contestan, etcétera, etcétera, pero que habiendo recurrido en algún caso a la Agencia de Protección de Datos, sí han accedido entonces a borrarte, y dos casos, qué casualidad, Madrid y Valencia, donde a pesar de que la Agencia de Protección de Datos hace una indicación de que no tiene por qué figurar el nombre de quien no quiere que figure, y ese procedimiento a fin de cuentas que la Iglesia Católica tiene articulado, pues ni siquiera lo hace, y tienen planteada pues una resolución judicial pendiente que seguramente, en caso de que sea favorable, abriría por muchos caminos en el sentido. Yo creo que este tipo de iniciativas, las que comentaba Juan con respecto a los policías municipales, lo de la Escuela Laica de Valladolid, van sumando, son pequeños pasos, no transforman, por supuesto, la Constitución, no derogan los acuerdos con la Santa Sede, pero es la incorporación de prácticas que ayudan bastante a avanzar. Al hilo de que se ha comentado, pues hay un grupo de personas, una de ellas anda por aquí, entre otras Rosario y tal, que estamos muy preocupados porque a veces no es ya que
que no existan, sino que en la medida que lo que se está generando, lo que se está planteando, perdón, aquí, es que no se genera una demanda de actos alternativos, por ejemplo, los funerales religiosos, la inexistencia de una articulación, que en última instancia, efectivamente, tú no tienes que estar rogando o autoadministrándolo, sino que desde los propios ayuntamientos debería de haber, pues de igual forma que existe para un servicio municipal en otro ámbito, la posibilidad de que, no siendo religioso, el propio ayuntamiento articulara un servicio digno. Esto, que poco a poco, por ejemplo, se da ya en los casos del matrimonio civil, que empezó en el cuarto rastero lleno de papeles, rodeado de ratas, pues hombre, pues se va dignificando. Pero no es el caso, por ejemplo, de lo que se plantea con el tema de los funerales. Enrique de Rivas pues planteaba de que existe una demanda en ese sentido. Allí, por cierto, sería interesante, si tienes ganas, lo que ha sido en otro ámbito de los nacimientos, la acogida civil, que los periódicos deforman denominándolo bautismo civil. Digo que quien tenga interés en estos temas, pues hay un grupo de personas que sí tenemos, dentro de la página de Europa Laica, www.europalaicatodojunto.com, hay una reflexión muy interesante, fruto de una charla que dio recientemente Miguel Fernández sobre el tema de los ritos de paso civiles. Y hay un libro de reciente aparición en catalán, que tengo aquí, se llama El Dies Més Gran, los días más grandes, de un tal Joan Surroca, que abunda precisamente en la idea de propuestas y textos para ceremonias civiles, nacimientos, matrimonios, funerales, etc. Digo, quien tenga interés en estos temas, que yo creo que es importante, porque a veces, inclusive, seguramente en algunos ayuntamientos de izquierda estarían predispuestos a tener en consideración si le das un poco cuál es el camino a seguir. Yo no sé si Enrique tiene ganas de esto de ceremonia de acogida civil, o no tiene nada que ver con vosotros, de un poco como el avance de algo alternativo. Sí, estuvimos, eso ya lo ha puesto. Y son ceremonias francamente interesantes porque, lógicamente, como laicas que son, están abiertas a todos los ciudadanos de Rivas, sea cual sea su creencia. Y es, pues eso, va toda la familia allí a la Casa de los Niños, que es un edificio nuevo muy bonito que se ha inaugurado, al lado de la Casa de las Asociaciones, va toda la familia, el alcalde dice unas palabras, coge al niño, es una ceremonia de acogimiento realmente a la sociedad civil en Rivas de Madrid, y luego, pues bueno, da la palabra a los familiares, habla el que quiere, y luego pues los familiares se toman lo que sea por su cuenta. Entonces es muy interesante la ceremonia, se lo ha tomado muy en serio el ayuntamiento y lo está haciendo de forma, yo supongo que en poco tiempo va a haber más ceremonias de acogimiento civil que bautismo, posiblemente. Muy bien, ¿alguien más? Y si no, Juan, si quieres comentar, alguien que quiera... Yo quería hacerle, ¿puedo hacer una pregunta a Enrique? Que si puedo hacer una pregunta a Enrique. Sí, no es por ser una cojonera, pero ya que ha asumido el Ayuntamiento de Rivas, lo que tú dices que ha asumido sus puntos y tal, el próximo juramento, las próximas elecciones se va a hacer sin que haya ningún crucifijo presente. En el Ayuntamiento nunca... Ya no se ha hecho. Es más, en el Ayuntamiento hay solo un... En el cementerio hay un rótulo que pone Cementerio Católico Municipal, hicimos un escrito, le montamos el pollo al alcalde y hay compromiso, luego se dio el asunto con las elecciones, pero hay compromiso verbal del alcalde de quitar ahora después de las elecciones la desaparición de la ciudad del cementerio municipal, que es lo que es, porque está en propiedad municipal y ahí se entierra todo hijo de vecino. Y lo de las procesiones, que luego se... Y lo de las procesiones, ese es un problema que tiene inquistado el alcalde, incluso el último día en la presentación del libro de Tamayo no sabía dónde meterse el pobre alcalde, porque claro, estaba hablando Gaspar Llamazares del asunto. Izquierda Unida propuso en su momento una moción o una asamblea, una iniciativa legislativa a propósito de no me acuerdo, de una ley de no sé qué tipo, una ley de tipo laica, ¿no? Y hablaba de otras cosas, de que lógicamente no podía haber una implicación de las autoridades estatales, y los municipios y el alcalde son autoridades estatales, en ritos religiosos, y el alcalde no sabía poder meterse. Él tiene esa contradicción, nos hemos metido con él en la prensa local, está recibiendo muchos garapalos, incluso en Izquierda Unida, en las propias asambleas locales, pero cuando se habla con él tiene esa contradicción. Él es ateo, pero dice que es que va por respeto. Bueno, esa es otra discusión. Entonces ahí tenemos que poner la batalla, conseguiremos que deje de ir a esta discusión. Eso es así. Y de aquí a 4 años... En octubre volveremos
Esa es la idea de intentar hacer un nuevo acto, bueno, pues de actualidad, con el tema del laicismo. Ya digo que quizás vinculando la publicación de un cuadernillo de los clásicos del CAU, pues en colaboración con Europa Laica, recomendar un par de libros si alguien tiene ganas. Yo creo que sí, pues dentro de los procesos que se van abriendo hay una editorial donde, bueno, pues entre otros libros, Francisco Delgado, que es vicepresidente de Europa Laica, publicó recientemente Hacia la Escuela Laica, esta es la editorial Laberinto. Van a editar otro libro, pues el acto que comenta Enrique, pues también de Jaume Mazares. Digo, quien tenga interés, pues bueno, ahí hay 4 o 5 títulos. Ha aparecido recientemente, es un problema de las traducciones laicidad, laicismo, porque en Francia no hay este problema de laicidad, laicismo, lo han llamado la laicidad, es de Enrique Peña Ruiz, en siglo XXI, tiene otro libro anterior, La emancipación laica, en la editorial Laberinto, y resume finito, pues bastante bien, pues es uno de los pensadores, digamos, más importantes, francés-español, con el tema del laicismo. Si alguien tiene ganas, pues de ir leyendo temas relacionados con estas cosas. Y yo rescataría quizás lo último que ha aparecido aquí, ¿no? Si esperamos a que los políticos nos resuelvan, si esperamos a que los demás nos resuelvan, si nos gustaría que iniciativas que se están planteando aquí están muy bien, pero que sean otros las que lo lleven a cabo, pues podemos esperar eternamente y dormir, como se dice, el sueño de los justos. Yo creo que afortunadamente, comentaba antes Juan, pues ellos nacieron en Europa Laica en el año 99-2001, pues se ha recorrido un camino lento, difícil, pero es un camino, y digo, pues organizaciones como Europa Laica, quien quiera formar parte de ellas, hay otra organización, Unidad Cívica por la República, en el propio ámbito del CAUN, quien se ofrezca, tenga ganas de organizar actos, actividades, charlas, encuentros, formación, que yo creo que aquí, pues a veces pues creemos que con la iglesia terrorífica, anticlerical, esto y tal, pero luego hay que menuzar muchas cosas, lo que estamos planteando en el ámbito de los ayuntamientos, la religión, pues si es dentro de la escuela, qué matices hay, si es posible el horario escolar fuera de, etcétera, etcétera, toda una serie de aspectos que hay que ir desgranando, y yo creo que ofreciendo alternativas. Y quien tenga ganas, pues asociaciones estamos y personas interesadas en ellos, y ir sumando pequeños esfuerzos. Y nada más, si alguien quiere comentar algo, volveremos a mediados, finales de septiembre con nuevas charlas, tanto de memoria histórica como de laicismo, y muchísimas gracias por vuestra presencia y especialmente a Juan por venir aquí.